Dicen que hay lugares en el mundo que no quieren ser encontrados, lugares que esperan, silenciosos, pacientemente, a que el tiempo y el azar vuelvan a ponerlos frente a los ojos humanos. Pero Pablo Petri no fue uno de ellos. Ella estaba allí, mirándonos, escondida apenas a 3 o 4 metros bajo la superficie del mar Egeo, como si quisiera recordarnos que la historia nunca está completa. Imagínese esto. El agua es cristalina, de un azul casi irreal. La costa de Laconia se extiende tranquila, bañada por el sol griego. A lo lejos, se escuchan las olas y el canto de las gaviotas. Pero bajo ese manto sereno, hay calles que nadie ha pisado en miles de años. Muros que han sentido el paso del viento y la sal desde mucho antes de que las grandes ciudades de Grecia fueran siquiera un sueño. Año 1967. Un arqueólogo marino, Nicholas Fleming, navega cerca de la costa. Desde su embarcación, mira hacia abajo y cree ver algo que no encaja. Líneas rectas, ángulos imposibles en un fondo marino, donde solo debería haber arena y rocas. Intrigado, se sumerge. Lo que encuentra lo deja sin aliento. Bajo el agua, como dibujada por la mano de un arquitecto invisible, se extiende una ciudad entera. Calles perfectamente alineadas, muros formando habitaciones, pasajes que se cruzan como un laberinto olvidado, y hasta tumbas, marcando el reposo eterno de habitantes que vivieron hace miles de años. No eran ruinas aisladas, era un plano urbano completo. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que estaba allí. Pero lo más inquietante no era su tamaño, ni siquiera su conservación. Lo verdaderamente perturbador era su edad. Estudios posteriores revelaron que aquella ciudad llevaba sumergida casi 5.000 años. Eso significa que, cuando Egipto apenas levantaba sus primeras pirámides, Pablo Petri ya respiraba, comerciaba y soñaba, y sin embargo, no había registros de ella en la historia escrita. Ninguna mención clara en textos antiguos, ningún mito que la nombrara con certeza. Era como si el mar hubiera borrado no solo sus calles, sino también su memoria. Pero, ¿cómo se pierde una ciudad entera, lentamente, sin que nadie la salve? Los expertos descubrieron que no fue una sola catástrofe la que la hundió. No hubo un gran tsunami, ni una erupción repentina. Fue un lento y constante descenso al olvido. Terremotos que agitaban la tierra, el mar que subía imperceptiblemente año tras año, y la gente que, tal vez, decidió abandonar sus casas antes de que el agua llegara a sus puertas. Y sin embargo, hay algo que no encaja del todo. Su diseño urbano era demasiado avanzado para su tiempo. Calles rectas, sistemas de drenaje, espacios públicos organizados. Era como si alguien, miles de años antes de lo que creíamos posible, hubiera sabido exactamente cómo construir una ciudad moderna. Por eso, algunos arqueólogos y soñadores han comenzado a susurrar teorías. ¿Y si Pablo Petri estuviera conectada con civilizaciones que la historia no ha reconocido? ¿Y si formara parte de los mismos relatos que hablan de islas perdidas, de imperios que se hundieron bajo las olas, como la mítica Atlántida que Platón describió siglos después? Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta. Pablo Petri lleva 5 milenios guardando un secreto, y este apenas empieza a salir a la luz. Cierre los ojos. Olvídese del mar, de las olas, del silencio que cubre ahora a Pablo Petri. Imagínese que el agua retrocede, que el sol de hace 5.000 años ilumina sus calles, y que usted está allí, de pie, en medio de una ciudad viva. El aire es cálido, cargado con el aroma del mar cercano y del humo de pequeños hornos de barro donde las mujeres cuecen pan. Frente a usted se abre una calle estrecha, pavimentada con grandes losas planas perfectamente alineadas. A un lado, casas de piedra con techos bajos. Al otro, talleres donde artesanos golpean el bronce y moldean la cerámica. Escucha voces. Un niño corre detrás de una pelota hecha de cuero. Un comerciante discute el precio de un pescado recién atrapado. Al fondo,
Un grupo de mujeres llena cántaros de agua en una fuente pública, mientras comentan los rumores de los barcos que han llegado al puerto esa mañana. Y sí, Pablo Petri tiene puerto. Es pequeño, pero lleno de vida. Embarcaciones de madera que se mecen suavemente, cargadas con tinajas de vino, aceite de oliva y cestas repletas de granos. El mar no es un límite para ellos, es una puerta. Los hombres de esta ciudad viajan a otras costas del Egeo y más allá, comerciando con pueblos que quizás usted conoce por sus nombres en los libros, pero que, para ellos, son vecinos con los que se intercambian historias y mercancías. Lo más sorprendente es su organización. Las casas están dispuestas con lógica, separadas por calles que se cruzan en ángulo recto. Hay zonas dedicadas a la vida familiar, otras al trabajo y otras al culto. Algunas viviendas tienen varias habitaciones, incluso patios interiores que dejan pasar la luz del sol. El agua corre por canales que atraviesan la ciudad, evitando que las lluvias la inunden. Esto no es una aldea improvisada. Es el fruto de una mente que entiende cómo debe funcionar una comunidad, siglos antes de que muchas de las grandes civilizaciones clásicas siquiera existieran. Y sin embargo, mientras usted camina por estas calles imaginarias, algo inquieta su mente. Las piedras bajo sus pies son sólidas, pero en la distancia se siente una vibración, como un temblor leve que apenas perciben los habitantes. No lo saben, pero la tierra bajo Pablo Petri está viva, moviéndose lenta, traicionera. Un día, esa misma tierra les pedirá un precio. Por ahora, la ciudad sigue respirando, pero en algún lugar, muy lejos en el tiempo, las olas ya han comenzado su viaje hacia ella, y el mar, paciente, espera. Durante años, Pablo Petri había sido un punto brillante en el mapa invisible del Egeo. Sus barcos iban y venían, sus mercados bullían, sus niños crecían sin miedo. Hasta que la tierra decidió recordarle a la ciudad que nada en este mundo es eterno. Al principio fue apenas un murmullo, un leve estremecimiento bajo los pies que los ancianos atribuían a caprichos de los dioses. Unas cuantas grietas en las paredes, tan finas que parecían venas en la piedra. El puerto, sin embargo, empezó a contar otra historia. El mar estaba subiendo. No rápido, pero sí lo suficiente como para que cada año el agua mordiera un poco más de la orilla. Luego vino el primer gran temblor. No fue una sacudida breve, sino una ola invisible que recorrió toda la ciudad, haciendo crujir la madera de los techos y derrumbando muros enteros. La gente salió a las calles, algunos con los ojos fijos en el templo, otros mirando al mar, como si esperaran que allí apareciera la respuesta. Pero el mar solo devolvía su reflejo, sereno. Demasiado sereno. En las semanas siguientes, la vida intentó volver a la normalidad. Los comerciantes repararon sus puestos. Los pescadores siguieron lanzando sus redes. Pero las grietas no dejaron de crecer, y el suelo, en algunas zonas, comenzó a hundirse apenas unos centímetros. Lo suficiente para que el agua de las mareas empezara a colarse en los patios más cercanos a la costa. Los ancianos hablaban en voz baja de historias antiguas, de ciudades que habían desaparecido bajo las olas. Los jóvenes no querían escucharlas. Pero el miedo se filtraba igual, como el agua que ahora corría por las calles en las noches de tormenta. Y entonces llegó el segundo temblor, más fuerte, más largo, lo suficiente para que la tierra pareciera respirar bajo sus pies, para que el puerto se partiera como una fruta madura. El mar, esta vez, no esperó. Una ola poderosa entró hasta el corazón de la ciudad, arrastrando cántaros, animales y mercancías. Pablo Petri estaba perdiendo su batalla. Algunos comenzaron a marcharse hacia las colinas cercanas, llevando lo poco que podían cargar. Otros se quedaron, confiando en que la ciudad resistiría como siempre lo había hecho. Pero el mar no tenía prisa, y cada día su sombra avanzaba un paso más sobre las piedras. Las casas que ahora imaginamos llenas de vida empezaron a llenarse de silencio. Las calles rectas que alguna vez guiaron a comerciantes y viajeros
se convirtieron en canales improvisados. Y el mismo sol que había visto nacer la ciudad, empezó a reflejarse no sobre las paredes, sino sobre el agua que las cubría. Años después, lo único que quedaría en la superficie sería un mar tranquilo, engañosamente pacífico. Bajo él, Pablo Petri dormiría, esperando a ser encontrada. Durante casi 5000 años, Pablo Petri permaneció en silencio. El mar se convirtió en su guardián, cubriéndola con una capa de olvido. Las olas rompían sobre la costa sin revelar el secreto que escondían bajo su piel. La ciudad que una vez fue puerto, mercado y hogar, yacía inmóvil como una página arrancada de la historia, y entonces el destino volvió a mirarla. Nicholas Fleming, arqueólogo marino británico, navegaba frente a las costas de Laconia. Su misión no era encontrar ciudades perdidas, pero algo en el fondo le llamó la atención. Líneas rectas, patrones que no pertenecían al caos natural del mar. Tomó su equipo, se sumergió y en pocos segundos se encontró nadando sobre calles que no deberían existir allí. Lo que vio parecía irreal. Muros que aún delineaban habitaciones, avenidas que cruzaban la ciudad como si acabaran de ser trazadas, y tumbas, intactas, como si esperaran el regreso de alguien. Pablo Petri había despertado. Las investigaciones posteriores revelaron su edad. Casi 5000 años. No había otra ciudad sumergida en el mundo tan antigua, tan completa, tan perfectamente preservada. Y lo más desconcertante, su diseño era sofisticado, con una planificación urbana adelantada siglos a su tiempo. Esto levantó preguntas que la arqueología aún no ha podido responder. ¿Cómo logró una civilización tan antigua crear un sistema de calles, drenajes y áreas públicas tan avanzado? ¿Quiénes fueron realmente los habitantes de Pablo Petri? ¿Y por qué su historia no aparece claramente en los registros conocidos? Algunos investigadores han sugerido que podría estar conectada con culturas aún no identificadas, quizás incluso con los relatos que inspiraron los mitos griegos sobre ciudades perdidas bajo el mar. Otros, más osados, han susurrado la palabra que siempre aparece cuando una ciudad antigua resurge del océano: Atlántida. Pero más allá de las teorías, Pablo Petri es un recordatorio silencioso. Que el mar guarda memorias que no siempre está dispuesto a compartir. Que bajo las aguas tranquilas pueden dormir imperios enteros, esperando que un día alguien los vuelva a ver. Ahora, cuando el sol ilumina la costa de Laconia y el mar Egeo parece un espejo, es posible que usted esté mirando justo hacia donde yace Pablo Petri. Y si se sumerge, tal vez escuche algo. El eco de pasos sobre calles sumergidas. Voces que se perdieron hace miles de años. Y el susurro del mar, guardián eterno, recordándole que la historia aún no ha terminado. Y si esta historia te ha hecho viajar en el tiempo, imaginar calles sumergidas y escuchar el eco de una ciudad perdida, entonces tenemos muchas más por descubrir juntos. No olvides suscribirte a El Archivo Violeta, activar la campanita y dejar tu like. Así, cada vez que publiquemos una nueva historia, estarás ahí para escucharla antes que nadie, porque el mar, la tierra y la historia todavía guardan secretos. Y aquí los vamos a contar.